Bienvenidos todos a un nuevo video en este canal. Esta vez vamos a hablar sobre una pequeña introducción a las abstracciones matemáticas. En matemáticas puras, el concepto de abstracción resulta significativamente importante. Para los que no estén familiarizados con el concepto de abstracción, les pongo un ejemplo. Todos conocemos los números naturales, esos que son el 1, 2, 3, 4, etc. Estos números representan cantidades abstractas, es decir, no precisamente tienen una forma física o material, sino que simplemente son ideas. Por ejemplo, la idea del número 4 representa la cantidad abstracta de 4 cosas. Este concepto de número y contar es casi inherente del humano, y nuevos estudios han demostrado que otros animales pueden entender la idea de número y cantidad. Sin embargo, a veces el concepto de abstracción no es tan claro para muchas personas, y esto es algo normal, porque en la educación primaria se nos enseñan las operaciones de números como la suma, la resta, la multiplicación, división, etc. Pero después repentinamente nos enseñan algo llamado álgebra, donde en vez de números, las operaciones se aplican a las letras. Las letras en el álgebra representan cantidades no definidas, es decir, se usan para representar cantidades tanto conocidas o desconocidas, a diferencia de los números que representan cantidades conocidas. Pero ¿por qué este salto de aritmética a álgebra? Esto es porque el álgebra es sorprendentemente útil para infinidad de cosas, además de que mediante ecuaciones algebraicas podemos encontrar cantidades desconocidas que a menudo representamos por la letra X. En física, química, astronomía y en más ciencias, el álgebra es su herramienta fundamental, por lo que podemos ver que las cantidades abstractas son igualmente útiles en la vida cotidiana. No obstante, sería muy injusto decir que las matemáticas solo existen para servirle a la física o a la ingeniería. Por supuesto que no. Existen las matemáticas puras, algunas veces llamada matemática abstracta. Ya veremos por qué. Que aunque no tienen mucha popularidad, tienen temas muy interesantes. Los temas que trataremos de ver en esta ocasión son lógica matemática, teoría de conjuntos y teoría de grupos. Temas que son el pilar de las matemáticas modernas, pues de estos temas se desprende el álgebra abstracta, álgebra lineal y la topología. La teoría de grupos y de los conjuntos son utilizadas ambas para comparar los instrumentos de las distintas ramas de las matemáticas y para hacerlas todo lo intercambiables que sea posible. Un conjunto es una reunión cualquiera de entes. Para más información sobre los conjuntos, tienen la lista de reproducción de conjuntos en la descripción de este video. Mientras que un grupo es un tipo particular de conjunto de números, símbolos, puntos, líneas o un sea lo que fuere, es decir, una idea abstracta indefinida. Los grupos se distinguen de los conjuntos cualesquiera por tener que obedecer reglas con respecto a una operación binaria. Las operaciones a las que estamos acostumbrados son la suma, resta, multiplicación, potenciación, etc. Sin embargo, en álgebra abstracta nos referimos a una operación abstracta, es decir, indefinida. Se llama operación binaria porque relaciona a dos argumentos que pueden ser elementos del conjunto en el que estamos trabajando. Para que un conjunto con una operación binaria sea llamado grupo, tiene que cumplir con las siguientes 4 reglas. Cerramiento. Para todo elemento A y B que pertenecen a G, el resultado de A punto B que pertenece a G. Asociatividad. Para todo elemento A, B y C que pertenecen a G, A punto B punto C es igual a A punto B punto C. Elemento identidad. Existe un elemento E que pertenece a G, tal que E punto A es igual a A punto E igual a A, para todo A que pertenece a G.
Elemento inverso. Para cada elemento A que pertenece a G, existe un B que pertenece a G, tal que A.B es igual a B.A, que es igual a E. Aquí nos referimos a la operación punto como una operación abstracta o indefinida, y al conjunto G, que es un conjunto no vacío. Y si cumple estas 4 reglas es llamado el grupo G con respecto a la operación punto. Podemos preguntarnos cosas como: ¿es el conjunto de los números naturales con la suma un grupo? ¿Y el de los enteros, racionales y reales? ¿O el de los complejos? Bien, para no alargar tanto este video, solo haremos la prueba con el conjunto de los números enteros con respecto a la operación aditiva, la suma. Veremos si cumple las 4 reglas anteriores. Cerramiento. La cumple, puesto que para cada número entero que sumamos con otro número entero, el resultado es otro número entero. Asociatividad. La asociatividad se cumple con la suma en los números enteros, pues si sumamos primero A más B y luego más C, nos quedará exactamente lo mismo que si a A le sumamos B más C. Elemento identidad. El elemento identidad E existe para la suma en los enteros y es el número 0, pues A más 0 es igual a A. Elemento inverso. También se cumple esta condición, pues para cada A que pertenece a los números enteros existe menos A que pertenece a los números enteros, que vendría siendo el inverso de A. Por lo que hemos probado que el conjunto de los números enteros con respecto a la suma es un grupo, pero aún hay más. Un grupo abeliano es aquel que, más aparte de cumplir las 4 reglas anteriores, cumple que para cada elemento A y B que pertenecen a G, A.B es igual a B.A. Es decir, que tiene que ser conmutativo. Sabiendo esto, podemos confirmar que los enteros respecto a la suma también es un grupo abeliano, pues la suma es conmutativa. Como hemos visto en anteriores videos, George Cantor fue el creador de la teoría de conjuntos y la creó como una técnica para atomizar el infinito. Durante el siglo XIX había habido continuos intentos para definir procesos infinitos tales como la diferenciación, la integración, en términos de una aritmética simple. El objetivo era que haciendo esto se podía razonar con menor dificultad lo que ocultan los procesos que involucran al infinito. Como dijo el matemático Leopold Kronecker, los números naturales son obra de Dios, el resto es obra del hombre, frase la cual ahora está obsoleta, ya que se refiere a los números naturales como conceptos primitivos, lo cual con la matemática actual ya no es permitido. Pero eso es tema de otro video. Los grupos son un tipo de estructura algebraica, donde también entran los espacios vectoriales, anillos, cuerpos, etc. A pesar de todo, Cantor triunfó rotundamente con su teoría de conjuntos. Tuvo resultados muy interesantes, como que había distintos órdenes de infinito en distintos conjuntos infinitos. Cantor utilizó el método de emparejar distintos elementos de diferentes conjuntos en parejas de 2 a través de lo que se conoce como función biyectiva. Gracias a este método aparentemente simple, Cantor alcanzó conclusiones sorprendentes, como por ejemplo, que todas las fracciones pueden ser emparejadas con un conjunto infinito de números enteros, probando que tanto el conjunto de los números enteros como el de los racionales tienen la misma cardinalidad. Esto es un poco antiintuitivo, porque el conjunto de los números racionales incluye números como 2 entre 1, que es 2, es decir, ambos tienen la misma cardinalidad. Sin embargo, el conjunto de números enteros es subconjunto del conjunto de los racionales. Cantor descubrió muchísimas series infinitas con ayuda de los conjuntos infinitos, encontró números transfinitos y creó una aritmética para ellos. Todo esto basado en frases lógicas que dieron paso a los conjuntos y luego a los grupos. Aunque los conjuntos sean más inclusivos que los grupos,
Es la teoría de grupos la que se considera como el arte supremo de la abstracción matemática. Su principal pionero fue el grandísimo Évariste Galois, un joven francés del siglo XIX, matemático que tiene una de las vidas más trágicas de la historia. Galois era un joven rebelde que suspendía frecuentemente en los exámenes y se peleaba con sus profesores. Una vez fue incluso encarcelado por amenazar la vida del rey. Fue asesinado en un duelo por la lucha de una mujer que apenas conocía a la edad de 20 años. Una noche antes del duelo, Galois escribió a prisa todo el conocimiento que había desarrollado en teoría de grupos aplicada a ecuaciones. Escribió unas 31 páginas casi inteligibles por si lo peor pasara el día siguiente. Y en efecto, lo peor sucedió. Galois perdió el duelo y terminó asesinado. Sin embargo, su obra de 31 páginas revolucionaría todas las matemáticas modernas. La teoría de grupos, junto con la nombrada teoría de Galois, sirven para muchas cosas dentro de las matemáticas y fuera de ellas. En el análisis de grupos se pueden apreciar modelos estructurales básicos de las matemáticas. Se han utilizado los grupos para analizar configuraciones de moléculas y cristales en bioquímica, o incluso en circuitos sólidos de la electrónica moderna. Con esto terminamos este video como introducción a las abstracciones matemáticas. Pronto se vendrá un nuevo video sobre lógica formal, hablando más sobre David Hilbert y Kurt Gödel. Les quiero recomendar que se pueden pasar por mi página de Facebook llamada Cultura Matemática, donde podrán ver gran contenido y recursos para el estudiante de materias como álgebra, cálculo y más matemáticas, y mucha filosofía igual, y también un grupo que creé en donde pueden tener una comunidad en donde pueden compartir recursos de matemáticas y cultura general. Los espero ahí si se pueden pasar. Gracias por escuchar este video.